Aleluya, aleluya. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Aleluya. Ya lo tengo aquí digitalmente en la tablet. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Para la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Otra vez el inicio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie en reverencia a nuestro Señor Jesús. Si tienes algo en tu corazón que digas: Señor, quita esto de mi corazón para que pueda entender tu mensaje, para que pueda disfrutar de tu palabra y que siembre tu palabra vida en mí. Quítalo y pon esto que necesito. Padre Celestial, Señor Jesús, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, reunidos como hermanos, Señor, en gozo, en alegría, en júbilo, en paciencia, en virtud de fe, Señor, que estamos contigo, porque nos es agradable estar reunidos como hermanos, y sabemos que a ti te es agradable que hagamos esto, Señor, en tu nombre, porque así está escrito, Señor, y tu palabra nos da vida, y también, Señor, nos restaura a los que estamos caídos. Señor, danos hoy ese mensaje que sirva de alimento a nuestra vida, que sirva, Señor, de restauración a nuestro ser, que sirva, Señor, como una guía para seguirte, Padre Santo, y conocer tu voluntad agradable y perfecta. Pedimos, Señor, que quites de nosotros todo mal, toda aflicción, toda tristeza, todo vicio, toda amargura, todo lo malo, y pongas en nosotros más y más de ti cada vez, Señor. Toma control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de este lugar, de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo. Y puedes sentarte diciendo: gloria a Jesucristo. Aleluya. Aleluya, gloria. El que guste permanecer de pie en reverencia a Dios también puede permanecer de pie. El tema para el día de hoy se llama la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios empieza diciendo este pasaje en Hebreos que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios se mueve, la palabra de Dios no está quieta, la palabra de Dios no puede estar encerrada, la palabra de Dios es eficaz. Amén. Nadie puede ser eficaz si no realiza lo que necesita realizar. Nadie puede ser eficaz si no se hace para lo que está preparada. No puede ser eficaz si no es usada como debe ser usada. Amén. Aleluya. Algo que fue creado para cierto orden, para cierta actividad, y no se usa para eso que fue creado, no es eficaz. No puede ser eficaz de ninguna manera. Por allá en los tiempos antiguos se decía: no, que la palabra de Dios, soñé que era una espada de madera, soñé que esto, soñé que el otro. No, te está diciendo que es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. No te vayas con la pinta, la palabra de Dios es más cortante. Amén, la palabra de Dios es espíritu, está viva. Corta todo, corta tu carne, corta tus huesos, corta tu espíritu, corta todo y llega a lo más profundo de tu propio ser, de tu mismo ser. Amén. Hasta los tuétanos, era lo más profundo que se conocía antes. Ahora ya se conoce el ADN. Amén, hasta el ADN te llega hasta los átomos de tu cuerpo. Bueno, ahora se conocen cosas más pequeñas que los átomos. Pero el punto es que te llena el Espíritu de Dios por medio de su palabra, que también está viva, y ese Espíritu en el principio era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios
hizo todo. Y cuando lo hace todo, está diciendo que tiene poder. Aparte de llegar a todas partes, aparte de transitar por todo tu ser, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder de crear lo que no hay. Tiene poder de transformar lo que está en desorden. Tiene poder de llevar a cabo cosas que parecen imposibles. Puede crear vida donde no hay vida. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo, porque es bueno, poderoso y eficaz. Aquella palabra, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos a Jesucristo, la palabra hecha carne. Vimos al verbo encarnado. Vimos a aquel que tiene el poder de llenar todas las cosas. Lo vimos actuar y ponernos el ejemplo e ir y hacer eficaz su palabra. Amén. La palabra de Dios fue eficaz cuando se llevó a cabo. El verbo dijo: voy a hacer un cuerpo de carne para llevar a cabo y ser eficaz. Amén. Necesitó un templo de carne para llevar a cabo la palabra de Dios. Ahora el Señor te está diciendo: vosotros sois templos de Dios, y el Espíritu de Dios, la palabra de Dios vive en vosotros. Y cuando la palabra de Dios vive en vosotros, debe ser eficaz. Si no, no está llevando el propósito para lo cual fue creada. Amén. Para lo cual fuiste creado, tienes que llevar a cabo ese propósito, para que la palabra de Dios sea eficaz en ti. No puedes decir: yo escucho la palabra de Dios y es eficaz. O ha sido eficaz si no lo representas y lo pones, por ejemplo, como el Señor Jesucristo lo puso. No puedes decir: la palabra de Dios ha nacido en mí, si no estás siendo un verdadero hijo de Dios. Si no estás llevando a cabo eso para lo que Dios ha estado preparando tu vida. Preparando su palabra, su alimento, su manjar. La palabra de Dios es viva, eficaz, eterna, hermosa, bella, real. Aleluya, podemos seguirle. Eterna. ¿Por qué eterna? Porque la palabra de Dios es eterna. Porque el cielo y la tierra pasarán. Mas la palabra de Dios no pasará. Porque ella nos seguirá alimentando espiritualmente. Aun cuando nosotros no tengamos carne y no tengamos necesidad de comernos una torta o una sopa Maruchan, de todas maneras vamos a tener la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque el Espíritu eso reclama más y más de su Creador. El Espíritu eso anhela más y más de la presencia de Dios. Por eso ni siquiera habrá sol, ni siquiera habrá comida de carne, sino alimento espiritual por la voluntad de Dios, que es su propia palabra. Nos dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Qué es inspirar? ¿Qué es inspirar? Inspirar es que el Señor introduce la palabra de Dios en ti. ¿Cuándo? A cada respiración. A cada respiración el Señor pone la palabra de vida en ti. El que quiera recibir esta palabra de vida va a recibirla. El que no quiera no la va a recibir. El que la recibe y la pone por obra, ese es un hijo de Dios. El que la recibe y no la pone por obra, le falta dar el paso de obediencia para ponerla por obra en su vida, en sus acciones, en su familia, en su ser, en su comportamiento, en su actitud día con día, en su manera de hablar, de vestir, de actuar, de tratar a su prójimo. Y dice el Señor: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros,
como yo los he amado. Amén. Está diciendo, pon por obra la palabra que has recibido de mí. Esta palabra que yo os doy, vosotros denla. ¿Habéis recibido esto sin pagar? Denlo. Sin cobrar. Amén. Y nos está dando una serie de descripción de la palabra. Una serie de propiedades de la palabra. Amén. Y nos dice, es útil. Cuando algo es útil, está para que la uses. Si algo es útil, vas a buscar para qué cosa es útil para que la puedas usar. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo es úsala. La palabra de Dios es útil, úsala. Amén. Si tú recibes la palabra pero no la usas, es como si recibieras un alimento y no te lo comas. Pero tengo hambre pero no me lo voy a comer, dices. ¿Por qué no? Tiene una utilidad ese alimento. Debes de usarlo bien, comerlo. ¿Para qué? Para que te dé nutrientes. Y los nutrientes de la palabra de Dios son buenos. Te dice, es útil para enseñar. La palabra de Dios te enseña. ¿Qué te enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es la agradable voluntad de Dios para empezar? ¿Cuál es tu propósito en el plan de Dios para empezar? ¿Cómo debes llevar a cabo ese propósito que Dios tiene para ti? Para redarguir es útil la palabra. Redarguir te dice lo que no es la perfecta voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué cosa estás haciendo mal? ¿Qué cosa te dice Dios? No lo hagas. ¿Qué cosa te dice Dios? Eso no es para ti. ¿Qué cosa te dice Dios? Eso no me agrada. ¿Qué cosa te dice Dios? Vamos, deja de hacer eso. ¿Ven? Es útil para corregir. Para corregir. Cuando llevas a cabo una vida en la cual el Señor ya te ha redarguido y te ha dicho, no, esa vida no es la que yo anhelo para ti. Entonces es el momento de corregir la vida que llevas hasta ahora. Es momento de corregir el camino que llevas hasta ahora. Es momento de corregir la actitud que llevas hasta ahora. La forma de pensar que llevas hasta ahora no es la correcta. Entonces hay que corregirla. Hay que corregir el mal camino en el cual has estado por ausencia de la palabra de Dios en tu vida. Pero aparte, te instruye en justicia. La palabra de Dios te instruye a ser justo. ¿Qué es justicia? Decíamos, sino que hacer la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Él es justo porque todo lo hace bien. Aquel que vio a Jesús decía, vaya, nunca ha hablado tal hombre así. Habla como ninguno, habla bien. Pero cuando se hablaba decían, vaya, este hombre sana bien también. Y cuando enseñaba, vaya, este hombre enseña bien. No ha habido nadie que enseñe como él. Cuando ordenaba, decían, wow, este hombre, hasta el viento y la mar le obedecen. No hay como él. ¿Amén? Hace al ciego ver, al sordo oír, al mudo hablar, al cojo levantarse, al muerto resucitar, al leproso lo hace ser limpio. Bien lo hace todo este hombre. Bien lo hace todo. Amén. ¿Por qué? Porque era la justicia de Dios. La justicia de Dios es hacerlo bien todo. Amén. Conforme a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aparte el Señor nos inspiró la palabra. Nos inspiró la palabra de Dios.
Bueno, yo la traigo aquí. Nos inspiró su palabra. Amén. Y nos las dejó con una utilidad. Nos las dejó con una referencia de que tenemos que alimentarnos de ella. De que tenemos que usarla, aplicarla y vivirla. Ser retenedores de la palabra y hacedores de ella. Con el propósito de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el que se llame Hijo de Dios, sea perfecto. Amén. Y que esté enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el Señor habla de buenas obras, habla de apartarnos de las malas obras. Debes de estar preparado de alguna manera para cuando llegues a realizar algo, lo que vayas a realizar sea correcto, sea agradable a Dios. Esas son buenas obras. Ya no vas a estar preparado para llevar a cabo obras de pecado, obras del diablo, obras de oscuridad, obras alejadas de la voluntad de Dios, sino que ahora cualquier cosa que desarrolles, hagas, digas, pienses, planees, va a ser con respecto a la buena voluntad de Dios, a las buenas obras de Dios. Ya no va a salir de ti esa actitud negativa de realizar malas obras o de un mal comportamiento, sino que ahora la gracia de la palabra de Dios en ti sembrada va a actuar buenas obras. Contigo mismo, con tu familia, con los que te rodean y con el vecino y con el prójimo y con todo el que conozcas. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Porque solo Él se lo merece. Aleluya. Aleluya. Aquí me están instruyendo aquí. Pero ¿qué nos cuenta la palabra de Dios? ¿Qué nos explica la palabra de Dios? ¿Qué nos instruye? ¿Qué nos advierte? ¿Qué nos promete? Nos explica el plan de Dios y el compromiso de Dios con el hombre. El Señor crea un compromiso de estar con nosotros cada día. El Señor nos crea un compromiso de bendecirnos cada día, de renovar sus misericordias sobre nosotros cada día, de permanecer en nosotros, de ser nuestro amigo, de ser nuestro Padre, de ser nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor y Rey. Se crea un compromiso con nosotros el Señor y crea una disponibilidad constante. Crea una relación constante con el hombre y le llama nuevo pacto. Y le llama las buenas noticias, las buenas nuevas. Amén. ¿Para qué entonces esta palabra de Dios que es viva tomó cuerpo de carne? ¿Para qué se encarnó? ¿Para qué fue hecho carne? Esta palabra de Dios. ¿Por qué el verbo fue hecho carne? Para venir y hablarnos en nuestro lenguaje y decirnos: miren, les traigo buenas noticias. Amén. Les traigo buenas noticias. Dile a tu